El dato conocido hoy sobre el empleo obviamente no es bueno. Tras la subida del empleo experimentado en los 2 trimestres previos, la EPA ha vuelto a registrar destrucciones de empleo intertrimestrales en línea con la información que ya teníamos de afiliaciones de la Seguridad Social del 4º trimestre. Si analizamos la información sectorial, se observa que este mal comportamiento del empleo se explica fundamentalmente por la continuada destrucción de empleo en el sector de la construcción. Este sector pierde casi 100.000 puestos de trabajo a lo largo del 4º trimestre del año pasado. Este sector, obviamente, sigue inmerso en un duro proceso de ajuste y de redimensionamiento que, sin embargo, esperamos que esta destrucción de empleo tan abultada del año pasado se vaya moderando definitivamente durante este año a medida que este proceso de ajuste del sector se va completando. Esta pregunta de si es el techo del paro, yo ya se me ha preguntado varias veces en distintos trimestres anteriores y siempre he respondido más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros, como he dicho en mi presentación, estamos en una situación en que creemos que la estabilidad en la situación del empleo es probablemente en la que nos encontramos y que entraremos en una tasa de pequeños crecimientos positivos a lo largo de este año y más adelante mayores a partir de los años sucesivos. La evolución, la razón por la que soy un poco vago sobre la evolución del paro, y es lo que he intentado resaltar también de la tasa de paro en particular, y es lo que he intentado resaltar también en mi presentación, es que la tasa de paro depende de 2 cosas, del número de ocupados y de la evolución de la población activa. Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado, como saben, hemos tenido que revisar la tasa de paro al alza con respecto a nuestras previsiones, porque aunque el número de ocupados, que es lo que determina el nivel de actividad de la economía, la gente que está trabajando, evolucionó según lo teníamos previsto, sin embargo la población activa evolucionó de forma más positiva. Más positiva significa que se incorporaron más personas al mercado de trabajo, pero dado que el número dado que el número de empleados fue el que pensábamos, muchas de esas personas que se incorporaron al paro, y esto implica subidas de la tasa de paro. Pero subidas de la tasa de paro que mantienen población activa que va creciendo no es necesariamente malo. Significa que las personas se incorporan al mercado de trabajo pues porque creen a lo mejor que tienen posibilidades de conseguir trabajos. Son subidas de paro derivadas de destrucción de empleo que son más negativas. O sea, una forma rápida de contestarle, yo creo que no va a haber grandes fluctuaciones, desde luego, en la tasa de paro hacia arriba, pero que depende más sobre la evolución de la población activa que sobre la evolución del número de ocupados. No, vamos a ver, yo creo que existe una diferencia clara y persistente, ¿no?, entre los datos de la EPA y los datos del paro registrado. Esto tiene componentes pues muy variados, ¿no? Desde el punto de vista, como saben, el paro registrado es un registro oficial donde la gente se apunta, mientras que la EPA es una encuesta donde la gente demuestra una voluntad. ¿No? Una voluntad de trabajar, y una voluntad como resultado de trabajar, de decir, yo quiero trabajar, pero no tengo trabajo. Esa voluntad puede ser mucho más activa o menos activa. En el sentido que quiero decir con esto, pues puede ser que una persona tenga la voluntad de trabajar, pero no tenga no tome la decisión activa de ir a apuntarse al paro registrado. Porque, como todos sabemos, pues los incentivos de apuntarse al paro registrado en gran medida depende de los beneficios que uno pueda esperar disfrutar del paro. Y esto depende en función de tu carrera profesional anterior. Las personas, por ejemplo, que se incorporan por primera vez al mercado laboral sin trabajar anteriormente, tienen menos probabilidad de apuntarse al paro registrado que las personas que han abandonado un trabajo tienen derechos, ¿no?, de paro, y entonces esos sí tienen más probabilidad de apuntarse al paro registrado, con lo cual estas diferencias han sido persistentes en el tiempo y no creo que reflejen esta diferencia, ¿no? Podría producirse, ¿no?, que una persona que esté en un curso de formación, cuando sea encuestada por la EPA, a pesar de que está en un curso de formación, muestre que tiene voluntad de trabajar y que se considera en paro. Pero esto sería una cosa, en cualquier caso, anecdótica. Desde luego no es una decisión en ningún aspecto explícita del Gobierno de contabilizar de forma distinta. Simplemente es la forma de contabilizar un registro versus una voluntad. Entonces, todas las medidas que me dice, ¿no?, en particular las medidas de transparencia, que era un compromiso que ya habían adquirido, en ese sentido no había ninguna novedad. Que van a segundo, la normalización de la actividad del sector financiero. Entonces,
todas las medidas que me dice, ¿no? En particular las medidas de transparencia, que era un compromiso que ya habían adquirido. En ese sentido no había ninguna novedad, porque era un compromiso que ya habían adquirido en diciembre, ¿no? De que iban a informar sobre la situación de sus carteras de préstamos antes de final de enero, y lo están cumpliendo, como era de esperar, en la medida en que van a garantizar, es una medida de transparencia, de información, que van a garantizar y a dar confianza sobre la situación del sector financiero y su solidez, pues es claramente positiva, ¿no? Las otras medidas que las entidades estén tomando, pues yo creo que debemos de juzgarlas en esa misma medida, ¿no? En la medida en que estas entidades con sus acciones están generando credibilidad y solvencia, pues deben ser buenas, ¿no? Y yo creo que esto es también la parte fundamental para entender la segunda parte de la pregunta, ¿no? Sin lugar a dudas, lo peor para el crédito en nuestra economía sería el no tener un sistema financiero que fuera percibido como solvente y eficaz, porque entonces ese sistema financiero no tendría acceso a los mercados y no tendría capacidad de conceder crédito. Con lo cual yo lo veo exactamente al revés, ¿no? Precisamente estas medidas que van a generar solvencia y credibilidad, lo que van a hacer es precisamente a garantizar una buena circulación del crédito en la economía, no lo contrario.